Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo ensanchar estas llantas que son para una moto Honda Dax. Acá en Argentina es muy conocida esa moto. Y bueno, les voy a mostrar el procedimiento paso a paso como siempre, cómo lo hago yo. No le digo que sea la mejor forma ni la única. Llantas o rines, sé que le dicen rin en México por ejemplo. Así que bueno, quédense para el paso a paso y cómo las hago. Como les decía, son llantas de chapa de Honda Dax. No sé en otros países si se conoce ese modelo, acá en Argentina es muy conocido. Lo que quiere nuestro cliente es llevar de 8 centímetros a 14. Así que vamos a proceder a cortar y a ensanchar. Bueno, como primera medida, ustedes ven acá que tiene una marquita, vamos a cortar ahí, pero la vamos a marcar con un punto. ¿Para qué? Para que después coincida el puntito que hacemos en el corte. Va a ser más posible que quede todo centrado si marcamos. Así que a las 4 que son dos pares, le vamos a hacer lo mismo. Ahí como ven ya tenemos las 4 marcadas. Ahora vamos a poner en el torno y empezar a marcarlas y cortarlas. Fíjense, el plato del torno tiene como unos surcos la mordaza. Lo que vamos a hacer es que coincida ahí en uno de los surcos, eso para que quede bien centrado. Apretamos y probamos. Ahí está, ahora vamos a proceder a centrar lo mejor posible y les voy a mostrar cómo lo vamos a cortar. Bueno, ahí ya tenemos puesta la llanta, tenemos una herramienta de corte de punta fina, le vamos a ir haciendo un canalcito despacito hasta cortar para que quede centrado. Ya centramos lo mejor posible la llanta, vamos a hacer lo mismo con los cuatro aros y después cilindraremos una planchuela para ensanchar. Ahí vamos viendo cómo se va haciendo un surco con la herramienta. Hay partes que no está perfectamente centrada, tienen una diferencia de unos milímetros, pero ya es de la llanta. Le vamos a ir dando ahí hasta que se corte. Fíjense, acá ya hay una parte que ya casi cortó. Le vamos a dar un poquitito más y ya terminamos de hacer el corte para separar el aro. Ahí ya cortó casi. Ahí está, listo. El primero, ahí cortó. Vamos a emparejar el corte y vamos a repetir la operación en los otros 4 aros. 3 aros, perdón, que quedan. Bueno gente, ahí tenemos todos los aros cortados. Vieron que el último que corté me puse un guante de cuero porque en el torno no es aconsejable trabajar de guante, menos esto de tela. Me puse un guante de cuero que no se agarra para sostener el aro. Y bueno, así tengo todo cortado. Ahora vamos a cilindrar la planchuela y después ya procedemos a ir soldando. Bueno, ya están cortadas, entonces ya traje las planchuelas. Son distintas, una planchuela más gruesa y la otra más fina porque tenemos que hacer una llanta de 4 pulgadas y media y la otra de 5 pulgadas y media. Esto lo corté con el torno, pero bueno, si ustedes pueden
cortar con la moladora, lo único que van a tener que tener cuidado es que corte parejo. Este corte tiene que ser bien parejo porque si no después cuando armen los aros, la llanta no va a quedar. Por ahí vi que alguien armó un dispositivo para cortar con la moladora. Yo lo hice con el torno porque tengo el torno y queda perfecto. Así que bueno, vamos a cilindrar las planchuelas y proseguimos, les muestro cómo seguimos. Ahí como soldé unas planchuelas al ras de la llanta original. La llanta también la punteé a una chapa gruesa para poder ir moldeando el aro, fuimos cortando ahí hasta unir ahí. Es muy importante que quede parejo porque si no después no va a quedar la llanta perfecta. Ahora vamos a sacar de ahí, vamos a poner el aro de arriba y después ponemos en el torno para verificar cómo queda el centrado. Después que punteamos, verificamos en el torno o en algo que gire si está centrado. No va a estar perfecto, no busquen la perfección porque ni siquiera de fábrica viene perfecta, pero que sea aceptable y recién ahí ya está listo para soldar. Ahí está bastante linda, así que ahí ya estuvimos controlando. Tiene pequeña diferencia, pero es aceptable. Como siempre les digo, esta es mi forma de hacerla. No digo que sea la mejor ni la única. Esta es la forma que lo hago yo con el torno. Si no tienen el torno pueden hacer una punta de eje para murarla bien a la llanta y probarla ahí. Así que vamos a proceder con las otras, preparar todo y después soldamos. Bueno, ahí tenemos todo punteado. Una de 5 pulgadas y media, otra de 4 pulgadas y media. Está todo punteado. Ahora vamos a revisar bien. Ya revisamos esta, vamos a revisar alguna que falta en el torno. Y ya soldamos. Yo lo sueldo con MIG porque me resulta más fácil, pero ustedes pueden soldarlo con electrodo también. Bueno amigos, ahí la soldamos. Un detalle que me olvidé, traten de la pintura, retirar bien la pintura porque hay algunas costuras me costó un poquito más por la pintura esa estaba un poquito oxidada, pero ahora vamos a moldar. Queda adentro bien unido. Vamos a moldar y ya vamos terminando las llantitas para Honda Dax.